El nombre de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera: y respondiendo, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Dios me los bendiga. Escuché algo que me llamó la atención el día de hoy. En forma de chiste, le preguntan a alguien: ¿a qué va una caja al gimnasio? Y la persona dice: no sé a qué va una caja al gimnasio. Y lo le dice: para hacer una caja fuerte. Y los hijos de Dios venimos a la casa de Dios para ser hijos fuertes en el Espíritu, amén. Así es que fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza el día de hoy, que a eso hemos venido, a glorificar y exaltar el nombre del Señor, pero también a fortalecernos en el poder de su fuerza. Que la iglesia sea el gimnasio espiritual de los hijos de Dios para ejercitar el hombre interior y salir fortalecidos de este lugar, amén. Así es que la palabra de Dios dice aquí en Lucas 17:37, dice: respondiendo, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Esta pregunta viene porque en el versículo 20, el título de este pequeño mensaje que está dando aquí el Señor, le titularon como la venida del reino. Y empieza en el versículo 20 con una pregunta que le hacen los fariseos. Y la pregunta era: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió él y dijo: el reino de Dios vendrá. El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque mire, la palabra de Dios dice que el día ni la hora nadie la sabe. Mas sin embargo, las señales sí las sabemos, ¿verdad? Pero él les dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Ellos estaban preguntando por el reino de Dios, y Jesús era el mismo reino de Dios que ya estaba entre ellos, pero ellos, por estar tan acomodados en su religión, ni siquiera cuenta se dieron que el reino de los cielos ya estaba entre ellos. ¿Me entiende? Ahora continúa, porque en el versículo 22 dice: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero ¿qué pasará? No lo verán. Dice: y os dirán: aquí está o está allá. No vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero dice que primero era necesario que padezcara un poco de tiempo, fuera desechado por esta generación. Entonces si seguimos leyendo, empieza a hablar como en los tiempos de Noé. O sea, ellos hicieron una pregunta. La pregunta era: ¿cuándo? Entonces, aunque él les estaba diciendo que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, mas sin embargo, el día del Señor, o sea, en su regreso, en su retorno, ellos querían saber cuándo iba a suceder eso. Entonces, él no les da el día, no les da la fecha, mas sin embargo, sí les da las señales. Entonces, las señales, ¿cuáles eran? Les dice: va a haber gente que va a decir: ah, allá está Cristo, ¿verdad? Otros dirán: no, por allá está. Entonces, si nos damos cuenta, es más, hay locuras
Ahora por allá creo que en Honduras es donde andan un par de locos. Ahora que ya no son Cristo, que ahora ya son ¿quién? Jonás o no sé quién, pero ya andan diciendo que ya no es Cristo, que ahora es Jonás el que va a venir. Entonces cada cosa que se andan inventando y lo raro, por ejemplo en Miami hay una mujer que era la mujer de loco ese que decía que era Cristo, que se murió, pero ahora la mujer dice que ella es Melquisedec. Imagínense, y la gente dándole millones de miles de dólares, una iglesia muy grande, tiene mucha fama. Entonces la gente se inventa cualquier locura y las personas en su necesidad de Dios creen cualquier cosa, pero la palabra de Dios dice, ustedes no lo crean. O sea, hay un grupo selecto que tiene que saber que hay una realidad. Entonces dice, ustedes no lo crean. Entonces dice, como en los días de Noé. ¿Qué es lo que hacían en los días de Noé? Vivían su vida tranquilo, comían, bebían, se casaban, hacían negocio. También menciona como los días de Lot, también, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían en los días de Lot? Lo mismo, pero hay una diferencia entre Noé y Lot. Por ejemplo, Noé entra al arca, luego viene el diluvio. Lot sale y también viene el fuego con azufre. Entonces la advertencia es, mira, no tienes que andar buscando cuándo, mejor está preparado para cuando suceda, porque dice más adelante que estarán dos mujeres, ¿verdad? En un molino, a lo mejor van a estar en el chisme, pero una de ellas va a decir, no te preocupes, vamos a orar, pero la chismosa se va a quedar, pero la que está orando se va a ir con el Señor. También dicen que andarán dos en el campo. Uno estará por ahí debajo de la sombra viendo el Facebook, pero el otro va a estar orando, ¿me entiende? Entonces uno será llevado, el otro será dejado. Entonces hay una diferencia entre un grupo y el otro grupo. Entonces aquí le hacen la pregunta, primero era ¿cuándo? Y la segunda pregunta que le hacen en el 37, la pregunta es ¿dónde? ¿Me entiende? O sea, ¿cuándo va a suceder y dónde va a suceder? Jesús no responde ninguna de las dos, aunque responde las dos. En la primera es cuando Él les da las señales. Y le pregunto, ¿estaremos viendo esas señales? Ok, entonces la venida del Señor está cerca, ¿verdad? No sabemos cuándo, pero la venida del Señor está cerca. Ahora, ¿en dónde? Podemos decir en Jerusalén, ¿verdad? Porque la ciudad santa, allá unos dicen que Roma, ¿verdad? Como decía la hermana, allá el romano está dando su tierra santa, pero la de tierra santa no tiene nada, es la Babilonia, la madre de todas las rameras, ¿verdad? Aunque esa es otra predicación, pero ahora podemos decir, bueno, va a venir el Señor en Jerusalén. Bueno, ¿y los que vivimos en Estados Unidos? ¿Nos quedamos entonces? No, pero dice como relámpago, o sea, del oriente al occidente. Mire, qué precioso, porque todo ojo le verá, ¿verdad? Aunque nosotros vamos a ser transformados, nosotros le vamos a ver ahí arriba, los que se queden le van a ver acá abajo. Así es que ahí usted decide dónde lo quiere ver, arriba o abajo, ¿me entiende? Pero la respuesta es, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Este pasaje tiene un paralelo con Mateo 24. Acompáñeme a Mateo 24. Mateo 24, versículo 28. Aquí el encabezado es señales antes del fin. Allá era, ¿cuándo será tu reino? Aquí son las señales antes del fin. Dice en el 24:4, respondió Jesús. También le hicieron la pregunta, respondió Jesús. Mirad que ¿qué? Que nadie os engañe. En el número 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí la historia nos la da un poquito diferente, porque aquí habla de otro tema, aunque viene siendo casi lo mismo. O sea, va a venir
la apostasía, van a venir los falsos maestros. La cosa es que no los engañe diciendo yo soy el Cristo. Habrá guerra, rumores de guerra. Le pregunto, ¿hay guerras y rumores de guerras ahorita? Si las hay. Un reino contra otro reino. ¿Hay reinos contra reinos? Si están. Habrá hambre ahorita en la tierra, si la hay. Enfermedades, si la hay. Persecución en algunos países también los hay. Falsos profetas, esos abundan ahorita. El amor de muchos, le pregunto, ¿se estará enfriando el amor de muchos ahorita? Padre contra los hijos, hijos contra los padres. Está tremenda la cosa. Entonces las señales se están cumpliendo. Dicen, esos cristianos están locos, pero todo lo que predicamos se está cumpliendo al pie de la letra. Así es que ¿quién estará más loco? ¿Me entiende? Entonces, en una parte era el reino de Dios. ¿Cuándo vendrá? Acá son señales antes del fin. Viene casi lo mismo, y en el versículo de Mateo 24-28 está la misma expresión. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hay algunas traducciones que esta parte, en vez de águilas, la ponen como cuervos. Por ejemplo, yo le he testificado que a mí me tocó vivir la vida de ranchero. Por parte de mi papá todos eran vaqueros, y por parte de mi mamá todos eran agricultores. Ahí me tocó conocer de lo vaquero, y me tocó conocer de la agricultura. Y por andar de vaquero, a mí me gustaba mucho jinetear, y pues tengo algunos huesos quebrados por andar practicando el deporte de la jineteada, ¿me entiende? Se me quebraron algunos huesos. Pero una cosa que llamaba mi atención de los vaqueros es de que cuando ellos, o sea, donde mi papá trabajaba, era un rancho demasiado grande, había mucho ganado. Yo creo que no sabían ni cuánto ganado había, pero había que vigilar que las cercas no se rompieran, había que vigilar que los animales no atacaran a los cachorritos, había que hacer ese trabajo. Y de repente un animal se moría. Entonces, si es un rancho donde es monte, donde hay collados, donde hay todo eso, ¿cómo se da usted cuenta que se le murió un animal? La cosa era bien fácil. Ellos tenían sus lugares altos, como vaqueros subían al cerro, de donde podían divisar todo alrededor. Entonces, para saber cuando se les moría una vaca, cuando se moría un animal, es porque los cuervos empezaban a rondar el cuerpo, ¿me entiende? Entonces ellos miraban que los cuerpos andaban dando vueltas, ellos iban a donde estaban los cuerpos y realmente ahí encontraban al animal muerto. Entonces algunas traducciones de la Biblia han traducido esto, en vez de poner águilas, han puesto cuervos, por la cuestión de que los cuervos se amontonan donde está el animal muerto. Pero tanto en Mateo capítulo 24 versículo 28, la Biblia nos dice que donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán, ¿qué? Las águilas. Y acá en Lucas 17:37 dice donde estuviese el cuerpo. Allá dice cuerpo muerto, acá simplemente dice cuerpo. Dice ahí se juntarán también las águilas. Entonces la pregunta del millón: ¿son cuervos o son águilas? A mí me gusta preguntarle a la Biblia, porque mi mamá me dijo, pregúntale a la Biblia que la Biblia te va a responder. Entonces yo le pregunté a la Biblia, Señor, ¿son cuervos o son águilas? Y mire qué precioso, porque si vamos al libro de Job, acompáñeme al libro de Job, capítulo 39, cuando Jesús está citando esta cita, está agarrando la cita que está en Job, capítulo 39, vamos a leer desde el 27 hasta el 30. Job
39, versículo 27 al 30. Se remonta el águila por tu mandamiento, Dios le está preguntando a Job, y pone en alto su nido. Aunque Dios le está preguntando a Job, pero la pregunta tiene sentido. ¿Por qué? Porque el águila sí se remonta a lo alto y sí pone su nido en la altura. ¿Estamos de acuerdo? Usted no va a ver un águila con un nido en el suelo, nunca la va a ver. Las águilas, por ejemplo, aquí hace años atrás teníamos unos aguilones, no eran ni siquiera águilas reales, eran aguiluchos, y por muchos años tuvieron el nido en la torre que está, si usted sale aquí afuera, hay una torre alta allá afuera, y ahí por muchos años, ahí tuvieron su nido unos aguiluchos. Entonces, sí, el águila se remonta a la altura. Ella habita y mora, ¿dónde? En la peña, en la cumbre de los peñascos y de la roca. Desde allá acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiese cadáver, ahí está ella. Una pregunta: el buitre es un ave carroñera, o sea, el buitre donde un animal se muere y empieza a oler feo, es como los buitres se dan cuenta que hay un animal muerto, porque el animal empieza a oler feo. Mire, si hacemos una comparación, así está el diablo. El diablo dice que anda buscando a quien devorar y anda viendo a ver qué cristianito ya huele medio feo para devorárselo, ¿me entiende? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar firmes, sometidos a Dios, para que el enemigo no venga y nos ataque, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Va a devorar a los que ya huelan un poquito carnales. Entonces, las águilas no son animales carroñeros, los buitres sí. Pero las águilas, una águila, nunca va a ver usted una águila comiéndose un animal muerto. El águila caza su propia presa, le gustan las presas fresquecitas, ¿me entiende? O sea, no es carroñera, ella busca sus propias. Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos está diciendo que donde está el cuerpo muerto y donde está el cadáver? Sí, Mateo dice que donde está el cuerpo, Lucas dice que donde está el cuerpo muerto, y Job dice que donde está el cadáver, ahí se juntan las águilas. Pero si las águilas no son animales carroñeros, ¿qué andan haciendo donde está un cuerpo muerto? Vamos a descubrir misterios en la palabra de Dios el día de hoy. Por ejemplo, Isaías capítulo 40 versículo 31, hay una palabra que dice que los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, ¿verdad? Pero el punto es que Isaías hace una comparación entre una águila y una persona. Entonces es lo que se le llama una alegoría. O sea, usted dice una cosa, pero en realidad está diciendo otra. Entonces, si la Biblia, si Isaías 40:31 nos compara a la gente como águilas, eso quiere decir que nosotros somos comparados en la palabra de Dios como águilas. Los hijos de Dios somos comparados como águilas. O sea, vamos a regresar a Job, versículo 39, capítulo 39, versículo 27. Fíjese lo que dice: se remota el águila por tu mandamiento y pone en lo alto su nido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que las águilas se remontan a la altura. Isaías hace una comparación, le repito, de una águila como una persona. Vamos a Isaías 33. Isaías capítulo 33,
versículo 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y su agua será segura. Vamos a la primera parte. Dice, este habitará en las alturas. Pregunta, ¿quiénes son los que habitan en las alturas? Aquí está hablando de águilas. Isaías hace comparación de la gente como águila. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Puestos los ojos en Jesús. Ahora, nosotros comparados con un águila, en Job 39:27 dice que habitará en las alturas. Este habitará en las alturas, dice Isaías, y también Job dice que habitará en lo alto. Le pregunto, ¿la palabra de Dios dice que nosotros somos de aquí o de dónde somos? Nosotros somos del reino espiritual. Si andamos en lo bajo, dice que los animales nos van a devorar, pero aquellos que habitan en las alturas. Ahora, Isaías, Job 39:28 dice que habita en la peña, en los peñascos y en la roca. Isaías 33:16, la segunda parte, fíjese cómo dice. La primera dice, este habita en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan. Bueno, vamos a la parte esa donde dice, fortaleza de roca será su refugio. A nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra fortaleza? Dice que el que funda su casa sobre la roca. O sea que para nosotros la roca es Cristo y Cristo está en las alturas. Entonces nosotros tenemos que remontarnos a las alturas y hacer nuestro fundamento, nuestro nido. Nuestra visión espiritual tiene que estar fundada en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros debemos habitar, en las alturas. Las águilas se montan a las rocas, se van a las alturas. Entonces, si nosotros somos comparados con águilas, quiere decir que nuestra visión tiene que estar en las alturas. Primera de los Corintios 10:4 dice, bebían de la roca. ¿Y quién era la roca? La roca era Cristo. Cristo es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Entonces, cuando dice que las águilas, ahora no está hablando de pájaros, no está hablando de animales, ni tampoco está hablando de buitres, porque los buitres son carroñeros. Está hablando de águilas que habitan en las alturas. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que estar bien fundamentada en Cristo, porque si no, nos bajamos de la cruz y empezamos a hacer lo que los buitres, empezamos a andar en carroña. Pero fíjese, Job nos sigue hablando de peña, de roca, de fortaleza, cuando nuestra fortaleza es Cristo. Aquí en Isaías 16, la otra parte dice, se le dará su pan y su agua serán seguras. Cuando el águila está en las alturas, dice que tiene su pan y tiene su agua segura. Le pregunto, ¿quién es Cristo para nosotros? El pan de vida. ¿Entiende? Cristo es nuestro pan de vida. Cuando nosotros andamos como las águilas en las alturas, Cristo es nuestro pan. Nos tenemos que alimentar de la palabra, nos tenemos que alimentar de cantos, de predicaciones. Pero si andamos abajo, nos vamos a alimentar de lo que el mundo ofrece. Pero nosotros no somos carroñeros para andar alimentándonos de cosas muertas, sino de cosas que vivifican.
tenemos que andar en las alturas como las águilas, alimentándonos de Cristo. Y dice que se nos dará el agua a tiempo. ¿Qué es el agua? La llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esa es nuestra agua fresca, nuestro pan y nuestra agua. Entonces si Isaías dice que se le dará su pan, pero volvamos a Job. Me gusta como Job lo pone. Dice: y ella habitará, número 28, y morará en la peña, en la cumbre del peñasco de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Fíjese, porque las águilas, cuando quieren cazar, no van y buscan un cuerpo muerto. Desde lo alto tiene su visión, tiene su vista tan afinada que puede detectar la presa desde mucha distancia. Y cuando empezamos leyendo, había advertencias tanto en Mateo como en Lucas a los hijos de Dios de que mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque nosotros no nos debemos dejar engañar con cualquier carroña de este mundo. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para alimentarnos de su palabra viva, para beber del agua de vida y no andar alimentándonos de cualquier cosa que el mundo ofrece. El mundo tiene muchos entretenimientos para entretenernos. ¿Y sabe qué? Muchas veces caemos en la trampa. Agarramos el Facebook en vez de agarrar la book en la face. ¿Me entiende? O sea, nos ponemos hay cristianos que nomás le hablan de las noticias que están pasando en el mundo. Pero ¿por qué no me hablan de las noticias que están escritas en la palabra de Dios? ¿Por qué no me dicen que el que buscar el reino de Dios y su justicia no será avergonzado? A mí hábleme de la palabra fiel y verdadera. Es esta palabra y digna de ser recibido por todos. A mí qué me interesa el Papa. Dios lo bendiga, aunque no creo. Pero cuánto cristiano, mire, el Donald Trump, afirmando que es cristiano, que su mamá le dio Biblia y que quién sabe qué tanto. Y sí ha hecho cosas por los cristianos, pero fue el primero que andaba besándole los pies al Papa. Alimentándose. Por eso viene y hace un desastre acá. Usted no ponga su esperanza de que Trump esto, que Trump lo otro. No. Nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada. Sabemos que las cosas del mundo están mal, pero a veces nos ponemos a mirar mal las cosas del mundo y nos afligimos por todo lo que pasa. Como dice la Biblia, que el justo Lot se afligía por todo el pecado que estaba en Gomorra, pero ahí estaba bien cómodo. Ahí estaba sentadito en las puertas de la ciudad viendo todo lo que hacían los sodomitas. Imagínense. Y nosotros estamos así, pero también estamos viendo lo que está pasando. Pero nuestra mirada no está en lo que está pasando aquí. Nuestra mirada está en lo que está pasando en el reino, de lo que va a pasar en el reino de los cielos. Donde está el cadáver, donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Mateo 10:33, ¿qué es lo que dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Las demás cosas serán añadidas. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? A veces ponemos las cosas más en las añadiduras y buscamos más las añadiduras que al que tiene las añadiduras. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada como las águilas en la presa, ¿cuál debe ser nuestra presa? El reino de Dios y su justicia. Ahí es donde nuestra mirada debe estar puesta y no en las cosas que están pasando en el mundo. Está bien enterarnos de lo que está pasando, porque se está escrito en la Biblia, pero no poner nuestra mirada en eso, no preocuparnos tanto. Mire, si van a pasar las cosas, van a pasar.
A veces nos preocupamos y nos dan úlceras por cosas que que ni siquiera pasan. Entonces mejor, mire, confiemos en el Señor. Él tiene cuidado de los suyos. Pero si andamos como los cuervitos, el diablo, vamos a ser presas del diablo. Pero si andamos como las águilas en las alturas, mire, allá en las alturas, ¿quién nos puede tocar? ¿Ah? Remontémonos a las alturas, espiritualmente hablándose, hagámonos fuertes en el espíritu para que el diablo no fácilmente nos ataque, para que no seamos presa de él. Se le dará su pan y su agua, estarán seguros, dice la Biblia en el libro de Isaías 33:16. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos andamos preocupando? Dice la Biblia, por lo que debemos de comer y de beber, y aún por lo que hemos de vestir. Si Dios dice que Él tiene cuidado de su creación. Entonces, en la palabra de Dios nos está comparando a nosotros como águilas. ¿Dónde está el cadáver? Isaías 33:14. Fíjate lo que dice Isaías 33:14. Isaías 33:14 al 17. Hay una diferencia. En Lucas 17 como en Mateo 24 está hablando de los malos, pero también está hablando de los buenos. Y fíjense que dice Isaías, ¿qué le dije? 33:14 al 17. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? Le pregunto, ¿a quién de ustedes le gustaría irse al infierno? A ver, levante la mano. Chance y lo mandemos ahorita mismo. ¿Nadie se quiere ir al infierno? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Usted se quiere ir a las llamas eternas? El que camina en justicia, aquí ya hubo un cambio, y habla lo recto, el que anda en las alturas como las águilas, el que no aborrece, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará ¿dónde? Entonces, para habitar en las alturas, yo tengo que ser una águila de Cristo. Hay un cantante ahí, ¿verdad?, que se puso el águila de Cristo. Mira que tiene sentido, ¿me entiende? Entonces, este habitará en las alturas. ¿Y qué tendrá? Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Imagínense, si andamos en las alturas y Cristo es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Se le dará su pan y su agua serán seguras. Pero fíjese lo que dice el 17: tus ojos verán al Rey en su hermosura. ¿Qué andaban preguntando los fariseos? ¿Cuándo serán estas cosas? Él le dice, aquí estoy yo y no me pueden mirar. Los discípulos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Dice, cuando suceden estas señales. Pero ¿sabe qué? Les dijo, donde está el cadáver, ahí estarán las águilas. O sea, usted no se preocupe dónde van a estar sucediendo los acontecimientos. Usted preocúpese por estar en el lugar correcto, donde debe de estar plantado, que es en la casa del Señor, donde está nuestra roca fuerte, donde está nuestro pronto auxilio, donde está nuestro refugio. Pero para eso tenemos que ser como las águilas. Aquí está haciendo una diferencia. Dice que unos estarán en el fuego eterno, otros estarán en las llamas eternas, pero los demás estarán viendo al Rey en su hermosura. Ahora,
¿Quién es nuestro rey? Apocalipsis 11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La pregunta del millón es, ¿le gustaría a usted ver al Rey en su hermosura? ¿Le gustaría a usted estar donde va a estar reinando por los siglos de los siglos? Tenemos que ser como las águilas. Tener visión, pero no visión de las cosas del mundo. El águila tiene una vista más que cualquier otro pájaro. ¿Y sabe qué? Nosotros presumimos de ser hijos de Dios, pero a veces tenemos la vista tan borrosa que cualquier cosa nos engaña. Entonces nosotros tenemos que ser como las águilas y tener una visión espiritual más allá de lo que el mundo tiene. Mientras el mundo anda entretenido en todas sus diversiones, nosotros tenemos que estar seguros y nosotros tenemos que, porque le van a preguntar, ¿por qué tú no fumas? ¿Por qué tú no tomas? Porque mi visión está en las alturas. Mi visión está en el reino de los cielos. Mi visión está más allá. ¿Por qué? Porque las águilas tienen la visión más lejana. Entonces, nuestra visión no tiene que estar puesta en lo que está aconteciendo en el mundo. Le digo, hay que verlo y hay que saberlo, porque las señales se están cumpliendo. Pero nuestra mirada debe estar puesta, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, nuevamente el autor y consumador de nuestra fe. En Apocalipsis dice que él, donde estábamos leyendo, decía que verán al Rey en su hermosura. En Apocalipsis 11:15 dice que el Señor reinará sobre los gobiernos. Ahora le voy a preguntar, ¿sobre cuáles gobiernos va a gobernar? Unos ya fueron echados al fuego, ya están en las llamas eternas. Ya los cuervitos carroñeros ya están allá. Pero los que fueron como las águilas estarán en el reino del cielo. Le pregunto, ¿valdrá la pena poner nuestra mirada en lo alto? ¿Valdrá la pena ser como las águilas y buscar lo verdadero, buscar lo justo? Mire, esta cosa es seria. Jesús está hablando en Mateo, en Lucas, en Job, en todos lugares está haciendo la misma comparación. Los que se van a portar bien como las águilas o los que se van a portar mal, que se van a ir para allá. La cosa no es muy complicada. Si no ha entendido nada del mensaje que le estoy dando, entienda esto, que hay dos lugares, uno de gozo y otro de tormento, y de nosotros depende el día de hoy a cuál de los dos queremos ir. Así de sencillo es esta cosa. Cadáveres. Zacarías 14:9. En Job habla de cadáveres. ¿Qué dice Zacarías 14:9? Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Le pregunto, ¿cuál es ese nombre? Solamente hay un nombre. Dice que hay un nombre sobre todo nombre, el cual reinará sobre toda la tierra. Ahora fíjese bien, porque donde empezamos, vamos a Lucas 17. Respondió él y dijo, donde el Señor, y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Pregunta, ¿las águilas se están juntando para devorar el cuerpo? Los buitres son los que devoran cuerpos muertos. Las águilas no. Entonces, ¿por qué se van a juntar las águilas? Ya vimos que las águilas son los hijos de Dios, los que les son fieles a su palabra. Ahora,
¿De cuál cuerpo está hablando entonces? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Jesús murió o está vivo? Está hablando de un cuerpo, está hablando de un muerto, está hablando de un cadáver. Y está hablando de las águilas. Si las águilas somos nosotros, ¿quién es el cuerpo? ¿Quién es el cadáver? ¿Por qué cadáver? ¿Por qué Cristo? Si Él murió ciertamente, pero también resucitó. ¿Por qué cadáver? Isaías 26:14, léamelo, hermana María Luisa. Isaías 26:14. Fíjese, dice que los muertos, los cadáveres muertos. ¿Usted ha visto un cadáver muerto cantando? ¿Usted ha visto un cadáver cantando? ¿No ha visto un cadáver cantando? Yo sí he visto muchos. Porque la palabra de Dios dice: muertos para el pecado, pero vivificados en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que ser cadáveres para el pecado, pero vivos para Cristo, para resucitar en el nombre de Él y cantarle salmos a su nombre. Mire qué fácil es la cosa. Donde está el cuerpo, allí se juntarán las águilas. El pueblo de Dios son las águilas y el cuerpo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él estuvo muerto y murió para el pecado, pero vive para Dios, para nosotros. Está vivo, pero muerto para el pecado. Tenemos que ser igual que Él, cadáveres para el pecado, muertos para el pecado, pero vivos en Cristo Jesús para alabanza de su gloria. Donde está el muerto, allí se van a juntar las águilas. Nosotros vinimos el día de hoy a juntarnos a este lugar, no para venir a ver un show, ni para eso, es porque aquí está el que murió ciertamente, aquí está el cadáver pero resucitado para Cristo Jesús. Por eso hemos venido a reunirnos el día de hoy a este lugar, porque un día queremos que reine sobre nosotros y vamos a estar con Él en gloria y vamos a ver la hermosura, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en ese momento. Como las águilas buscan su presa. ¿Cuál es nuestra presa? Nuestra presa ya no es el pecado, porque somos cadáveres para el pecado, pero resucitados en Cristo Jesús para alabarle en toda su hermosura. Donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Nosotros somos las águilas de Cristo que hemos venido a juntarnos el día de hoy aquí. ¿Por qué? Porque queremos tener una visión del mundo espiritual. Queremos morar en la roca que es Cristo Jesús y queremos alimentarnos de su palabra y queremos que esos ríos de agua viva fluyan sobre nosotros. Pero para eso tenemos que ser como las águilas, habitando en las alturas y ya dejando las cosas del mundo. Porque hay una condenación para los que estén en el mundo. Ellos estaban preocupados y preguntan: ¿cuándo? Y Jesús le dice: ¿para qué preguntan cuándo? Si ya está el reino, ya estoy yo con ustedes. Miren, ya tenemos el reino de Dios, no tenemos que estar buscándolo. Los hijos de Dios ya estamos en el reino de Dios. La otra pregunta era: ¿dónde? ¿Y qué importancia tiene dónde? ¿A usted le interesa dónde se va a caer muerto? Usted se ha preguntado: ¿dónde me iré a morir? ¿Irá a ser en Pleno, en Denton, en Fort Worth, en Dallas, en mi cama, en el trabajo? ¿Usted se ha preguntado dónde va a caer muerto? Yo no me he preguntado eso. Pues la mera verdad ni me interesa. Pero ¿sabe qué me interesa? Que cuando cierre mis ojos vaya directamente al reino de los cielos y no al tormento eterno. Yo quiero tener mi mirada en eso, no en dónde voy a caer, sino a dónde voy a ir a morar.
Las águilas se juntan donde está el cuerpo. Aquí está el cuerpo de Cristo. Y si nosotros somos comparados con las águilas, tenemos que saber que nos hemos reunido aquí, porque aquí está el cuerpo de Cristo con nosotros. Aquí está su presencia, aquí está su poder. No lo tenemos que limitar. Vivamos con nuestra mirada puesta en que algo va a suceder, en que algo va a acontecer. Cuando venimos enfermos, tenemos que mirar. Vamos a la iglesia, vamos a juntarnos donde está el cuerpo, porque vamos a ser saturados de su poder. Donde está el cuerpo, dice, ahí está la fortaleza de las águilas. Allí donde está la roca, ahí está la fortaleza. Donde está la altura, ahí está la fortaleza de las águilas. Ellos ponen su mirada. Los cuervos ponen la mirada en la carroña, en lo muerto, en lo que huele mal. Y si nosotros andamos poniendo nuestra mirada en esas cosas, estamos como los buitres. Pero las águilas, mis hermanos, ¿por qué dice donde está el cuerpo? Porque las águilas no se arriman a devorar el cuerpo. Se arriman porque son atraídas por el cuerpo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted venga a la casa del Señor, venga pensando. ¿Qué dice Romanos 6:16? Romanos 6:16 y Romanos 6:2. Con esto vamos a terminar. Las águilas somos los que somos de obediencia, ¿verdad? Los cuervitos son para el pecado. ¿Qué dice Romanos 6:2? Con esto lo voy a terminar. Ahí mismo, Romanos 6:2. Dice que estamos, ¿qué? Muertos. Entonces, si estamos muertos, también somos cadáveres. ¿Ah? Estamos muertos. Dice que estamos muertos al pecado. Somos cadáveres. Para el pecado seremos cadáveres. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. ¿Me entiende? Entonces, seamos vivificados en Él. Cobremos nuevas fuerzas como las águilas. Levantémonos en las alturas, porque dice que los que son como las águilas correrán y no se cansarán, caminar, correrán, volarán. Mire, ya se me reburujó. Pero si se da cuenta, donde está el cadáver, allí se juntarán las águilas. ¿Por qué afuera anda tanto cuervo que no le interesa juntarse donde está el cuerpo de Cristo? Porque no son de Cristo. Unos serán para el fuego eterno, otros serán para habitar con Él en su hermosura. La pregunta es muy fácil. ¿Quiere parecer cuervo o quiere parecer águila? Porque si queremos parecer águilas, mire, aquí está el cuerpo, aquí nos vamos a juntar. Aquí vamos a ver al Señor en su hermosura. Aquí vamos a recibir. Tenemos que empezar a experimentar su poder. Tenemos que empezar a experimentar su gloria si creemos que realmente está con nosotros. Le pregunto, ¿usted cree que el Señor está aquí? Bueno, véngase, vamos a orar. Vamos a fortalecernos en Él. Vamos a decirle: Señor, a lo mejor hemos andado en otro tiempo como los cuervos de carroñeros, pero el día de hoy, Señor, queremos ser como las águilas. Queremos venir a juntarnos donde está el cuerpo, porque un día queremos